Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primero que encontramos aquí del libro de Samuel, y estamos en el capítulo 14. Estamos hablando sobre Jonatán, que es salvado por el pueblo. Nosotros sabemos que Saúl fue muy bueno, ¿verdad?, para hacer juramentos y promesas. Había hecho un juramento y una promesa también a Dios, diciendo que ninguno tenía que probar bocado porque estaba en guerra, pero justamente su hijo que había probado, dice con la punta que él había tocado del palito, etcétera, y prueba esa miel. Y esto ciertamente que hace que alguien tiene que condenarse. Esto no significó mucho porque no fue bueno para tener entonces un corazón conforme al de Dios, porque en realidad lo que Dios le estaba pidiendo a Saúl era totalmente otra cosa, ¿verdad? Saúl había hecho esta promesa, Saúl había hecho este juramento, y justamente tampoco Jonatán lo sabía. Pero en fin, la suerte entonces después caerá sobre él, y eso es lo que nosotros hoy en este curso bíblico queremos reflexionar un poco, darnos cuenta también cómo tantas veces sucede esto en la vida de la comunidad. Los que están escribiendo. Saúl dijo al Señor, Dios de Israel, danos una respuesta exacta. Oye, luego a ver, Saúl hoy cuase, danos una respuesta exacta, Señor. Nosotros tenemos que llegar a la verdad. De cierta manera casi parecería una cosa muy positiva, ¿verdad? Pero el problema está de entrada, es decir, la premisa. Aquí Saúl se está lanzando y está haciendo promesas, pero a raíz de otras personas, el cumplimiento de otras personas, es decir, de sus soldados. Incluso pensándolo bien, imagínense en guerra, en situación de lucha, en situación de peligro, un boare apá lleva a soldado, cuidado, pensemos, diga tú ayo y la revencia lleva bien de cambio y pata hoy. Por eso son ciertas cosas desatinadas. Upea la olla que se añade el autor sagrado y cada momento nos va diciendo y va recargando la tinta. Como que Saúl cada vez que abre la boca va a meter la pata y ahí se lleva. Le llaman media y se aguajina, vea. Porque cada vez que está haciendo o piensa o se propone realizar algo, a Saúl le sale mal. Pero también cada uno es responsable, ¿verdad?, de sus acciones. Aupea la vez que sea ella de el autor sagrado, da suerte y rupinta lleva. No tiene suerte y por lo tanto le sale así, le sale de una manera
o de otra manera, sino que también el desatino. El autor sagrado quiere mostrar esto, que Saúl entonces no es aquel rey indicado. Hay por detrás toda una manera de querer expresar y querer mostrarnos a nosotros de que David será el rey buscado por Dios. David es el rey que tiene que subir a lo alto. Y estamos detrás de eso. Entonces, cuando dice Saúl al Señor de nuevo, está hablando con el Dios de Israel, danos una respuesta exacta, está queriendo él a toda costa conocer qué había sucedido. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Entonces la respuesta del Señor dice que cae justamente sobre Saúl y sobre Jonatán, es decir, sobre la familia, sobre el rey y sobre el heredero del reino que es Jonatán. Ahora entonces añadió Saúl, echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Él le respondió, simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí entonces está también la sinceridad. Pero upea reya pohahue promesa a Dios, pero sobre todo promesa a través, como estábamos diciendo, a través del esfuerzo, a través de la lucha, a través del empeño que tienen que hacer tus soldados que están en la guerra. Umiácolo imponana lleva y gatos anguesa los yo no, umiácolo imponana y gatos anguesa lleva la imbarete, y puedan vencer, puedan triunfar, puedan luchar. Aquí estoy puesto a morir. Pero Jonatán entonces afronta, ¿verdad?, con responsabilidad, a pesar de que él no estaba en conocimiento de lo que su padre había hecho como promesa. Saúl dijo, que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Son ciertas expresiones muy interesantes, es decir, aquí lo que nos quiere mostrar y nos quiere decir dentro de la cultura, ¿verdad?, bíblica, es que uno tiene que ser firme, ¿verdad?, en sus decisiones. Y eso también está mostrando en la figura de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada.
aunque tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñandeyara Ñe'e. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor
te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 14, de los versículos 36 hasta el 46 también. Jonatán, que es salvado por el pueblo. Aquí echan el tumín, el urín, ciertamente echan la suerte, primero entre el pueblo y entre el rey y su hijo, ¿verdad? Que es Jonatán. Y la suerte justamente cae sobre Saúl y sobre Jonatán. Pero después insiste Saúl siempre en estas decisiones y en estas determinaciones que está tomando Saúl con mucha fuerza, ¿verdad? Pero siempre el autor sagrado va a querer mostrarnos que son cuestiones más bien irrisorias, cuestiones desatinadas de parte de Saúl. Y ahora más aún, porque cuando dice que echan la suerte entre el rey, entre Saúl y su hijo Jonatán, la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Él le respondió: simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano, simplemente. Jonatán entonces lo mira de otra manera. Jonatán siempre actúa de una manera totalmente diferente de su padre. Recuerdan que en cuanto que Saúl estaba descansando, rodeado incluso de su ejército, 600 hombres que lo cuidaban, sin embargo, Jonatán solamente con su escudero, haciendo toda una batalla, haciendo toda una revolución, creando revolución, como se dice, oposkola kavishu iraitreina, entonces monguena. No quiere quedarse simplemente anquilosado, no quiere quedarse simplemente mirando pasar la vida, el tiempo, sino que él quiere ser protagonista, él es protagonista, se siente enviado, se siente también responsable. Recordemos que detrás de todo esto la palabra de Dios nos decía esta historia de que en ese tiempo eran los filisteos los que dominaban esa región. Los filisteos tenían mucha fuerza incluso sobre los israelitas. Y esto ya no lo podemos soportar. Y Jonatán, la pecha indica tu ya. Saúl, sin embargo, dejaba estar las cosas. Con tal de que él estaba protegido,
Él estaba descansando ahí también tranquilamente bajo el árbol de granada. Sin embargo, ahora se nos está mostrando y se nos está diciendo cómo tiene que ser. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, la palabra de Dios que nos acompaña el mes de junio, hoy 1 de junio, que también recordamos a San Justino mártir dentro de la iglesia. Y así como siempre, la palabra de Dios. Hoy leemos desde el libro del Eclesiástico, capítulo 42, del 15 al 25. ¿Qué nos dice el Señor? Ahora voy a recordar las obras del Señor, lo que yo he visto lo voy a relatar. Por las palabras del Señor existen sus obras. El sol resplandeciente contempla todas las cosas y la obra del Señor está llena de su gloria. No ha sido posible a los santos del Señor relatar todas sus maravillas, las que el Señor Todopoderoso estableció sólidamente para que el universo quedara afirmado en su gloria. Y así continúa la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo dice, es tan inmensa la obra del Señor que es imposible relatarlas todas. Incluso aquí está diciendo, ni los santos, ¿verdad?, han podido relatar todo. Para nosotros, ciertamente que la santidad significa ese camino y esa cercanía tan grande con Dios. Y esto, de cierta manera, el autor sagrado del libro del Eclesiástico nos está diciendo en este capítulo 42, cuán inmenso es Dios, cuán grande es Dios. Qué impresionante entonces es conocer, saber las maravillas que nos rodean. Upear ese yo que fuera y por ahí te lleva ye sape a miña maña mía veía lleva allá lleve me ebeñan de yarabe todos los días de nuestra vida. Va ese papeñan de yara y cuando eñan de ma ese papeñan de yara o me eñan de y por a mí añan de jacob por a mí janguabe. Y esto solamente nosotros lo podemos sentir y lo podemos vivir en la medida en que con su propia gracia, con la fuerza de su espíritu, contemplamos esta misma gloria de Dios. No nos olvidemos, queridos hermanos, con aquella frase también tan hermosa de San Ireneo de Lyon que decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Upea y pone ya lleva porque quiere decir que ñandé en la medida que ya yesa cuaya yesa peaya guatape ñande yara y potajaya upecha ñandé ñame ejina gloria, alabanza a Dios, que es lo esencial y lo fundamental para alabar, agradecer y sobre todo decir gracias, Papito Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame,
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado.
nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados, pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre
por siempre te amo, siempre te amaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14, en que Jonatán es salvado por el pueblo. Continúa aquí nuestra narración justamente en que se confronta Saúl con su hijo Jonatán. Cuéntame lo que has hecho. Él le respondió, simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Hay algunas palabritas muy importantes y muy interesantes que nos está diciendo, ¿verdad? Simplemente he probado. Es decir, aquí el autor sagrado con ciertas palabras quiere demostrar y quiere decir que la forma como actuó Saúl como rey fue una forma totalmente desatinada. Es decir, esto no tendría que entrar, pero absolutamente como una cuestión de pedir nada más y nada menos que la vida de un hombre. Y por eso que viene a continuación, cuando Saúl dice, que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Esta es la forma como reacciona. Ella puede hacer, o sea, de una manera ya exagerada, de una manera desatinada, como habíamos dicho. Acuerdan con la soldado, acuerdan cojo, oñora y no acuerdan cojo, ya po, memba, y acuerdan justamente para poder defender, salvar al pueblo, que no venga la gente a matar al pueblo. Y justamente, ¿qué es lo que está queriendo Saúl hacer? Y está queriendo matar. Y nada más y nada menos que al heredero del trono, que es Jonatán. Pero ciertamente decíamos anteriormente que con esto también está queriendo un poco demostrar y está un poco queriendo decir que el juramento siempre tiene un valor muy fuerte. Lo que uno juró ante Dios, el autor sagrado quiere insistir en este aspecto, pero está en juego también. El juramento tiene valor en la medida en que es algo que tiene tino, es decir, que tiene sentido. Diga tú, y entonces la ella puede tener va desatinada. Que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. De nuevo está haciendo aquí casi otro juramento, ¿verdad? Como diciendo, bueno, si entonces tamanó la andalla, pues nos anda cumpliendo en día lleva. Que tienes que morir por haber desobedecido mis órdenes. Pero el pueblo replicó a Saúl, ¿cómo va a morir Jonatán que ha obtenido una gran victoria en Israel? Y aquí viene de nuevo el pueblo. Fíjense, cuando se echaban las suertes, el pueblo había quedado libre. Queda sobre Saúl y su hijo Jonatán. Después de nuevo, queda sobre Jonatán. Pero ¿quién es el que tiene tino? ¿Quién es el que comienza a pensar? Mala oye esa cuajina, mala, omboja sea peipoa lleva. A Jonatán. Porque esto sería algo absurdo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando el pueblo. Pero el pueblo replicó a Saúl. Imagínense que el pueblo también aquí se pone las pilas, se pone los pantalones, se confronta nada más y nada menos que con el rey Saúl y le dice, esto es algo desatinado, esto no puede ser. Babio Saúl Andrés ya por ahí. ¿Cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido una gran victoria en Israel? Va, épico la hereda. ¿Cómo es que Jonatán tiene que morir? No puede ser. Esto yo no comprendo. Esto no entra absolutamente, ¿verdad?, en aquello que nosotros decimos, predicamos, queremos,
porque nosotros lo que queremos es la vida para el pueblo. Ya tengo la ña defender ahí. Y mira que desatinado sos, Saúl, el mismo pueblo. Entonces quiere decir que la comunidad también es aquella que salvaguarda. La comunidad tiene un rol y un papel muy importante en la construcción de la misma comunidad. La comunidad es responsable de su caminar, la comunidad es responsable de la vida de cada uno de sus miembros. Y la Biblia generalmente nos presenta de esta manera, a pesar de que también algunas veces el pueblo también es bastante desatinado, lleva en ciertas ocasiones. Pero aquí está queriendo mostrar que lo que Saúl está haciendo está totalmente equivocado. Hoy veis formal. Hasta el pueblo se da cuenta que esto que él está proponiendo es algo desatinado. Esto no podemos nosotros, por lo menos, aceptarlo, ¿verdad? No podemos absolutamente aceptarlo. Peanda peshai, le está diciendo de cierta manera. Y bueno, y entonces aquí cuando se encuentra ya confrontándose con el mismo pueblo, tendrá que repensar de nuevo Saúl. Por eso es que en el versículo 44, cuando Saúl dijo que Dios me castigue si no muere Jonatán, el pueblo que replica a Saúl, ¿cómo va a morir Jonatán? De ninguna manera. Él ha obtenido esta gran victoria para Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque entre los estoicos, pitagóricos, aristotélicos y platónicos había encontrado esbozos de la verdad, su sed aumentaba frenéticamente y por eso se refugió en la orilla del mar, para buscar en la soledad de su alma las respuestas a las preguntas que desde pequeño lo fustigaban sin descanso. Un día, mientras paseaba ensimismado al compás de las olas, lo sorprendió la presencia de un anciano que decididamente avanzaba hacia él. Cuando llegó a su lado, Justino el filósofo le preguntó de manera cortante como para quitárselo de encima: ¿por qué me miras de esa manera? Y el viejo le respondió que al verlo tan solo, sintió curiosidad por saber qué cavilaba en ese paraje tan desolado. Al contarle que indagaba sobre la verdad que no había podido encontrar en ninguna de las escuelas filosóficas griegas, y luego de exponerle sus dudas, el abuelo, que lo escuchaba pacientemente, le dijo que hurgara entre las enseñanzas de Cristo. Sin despedirse, le dio la espalda. Caminó unos cuantos metros y mientras Justino volvía fugazmente la vista al mar, el anciano desapareció. Justino se sintió iluminado y como un niño estrenando su uso de razón, se marchó a Roma. Nacido en el año 100 cerca de Siquem, la antigua capital de Samaria, en la actual Cisjordania, Justino, descendiente de un militar romano que tras el asedio de Jerusalén se quedó en Judea, fue educado en el pensamiento griego y se convirtió en un inquieto filósofo que desfiló por todas las doctrinas imperantes, pero ninguna calmaba su sed interior, hasta que encontró al viejo en la orilla del mar. Entonces se sumergió de lleno en las enseñanzas de Jesús y mientras más ahondaba en el pensamiento cristiano, más se entusiasmaba, hasta que San Justino, convencido de que por fin había encontrado la verdad tan anhelada, se bautizó y abrió entonces después una escuela en Roma en la que catequizaba y a la par comenzó a escribir su obra, que entre otras cosas lo encumbró como el primer apologista de los albores del cristianismo. Y en esa obra se destacan textos como un libro contra las herejías, discurso contra los griegos, en ese demuestra la falsedad de sus dioses, un tratado sobre la soberanía de Dios y otro sobre el alma, dos apologías más contra los paganos y el más conocido de todos, el diálogo con Trifón, escrito en el que discutía con ese sabio judío sobre la legitimidad de Jesús como Mesías
y él le demostró el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo. Como su prédica multiplicó los adeptos de Cristo en pocos años, Crescencio, un filósofo de la escuela de los cínicos, se enzarzó con él en una disputa muy aburridora, una disputa teológica, con la que pretendía demostrar la falsedad del cristianismo. Pero la elocuencia y el peso de los argumentos de San Justino dejaron en ridículo a su adversario, por lo que éste se vengó acusándolo de idolatría, y Junio Rústico, que era el prefecto de Roma, lo hizo comparecer ante el tribunal que presidía, y cuando le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses romanos, San Justino se negó tajantemente y proclamó con vehemencia a Jesucristo como el Mesías y Salvador del mundo, por lo que él y sus 6 compañeros fueron flagelados y luego decapitados, el 1 de junio del año 165. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Justino que nos conduzca por el camino verdadero hacia el encuentro con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro,
tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel, capítulo 14. En esta parte del versículo 44, cuando Saúl dijo que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl: ¿cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido una gran victoria en Israel? De ninguna manera. Por la vida del Señor no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque Él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a su tierra. Entonces es importante e interesante, ¿verdad?, cómo se confronta. ¿Cuál es la responsabilidad aquí también del pueblo? Pero que le hace pensar a Saúl. Saúl, siendo rey, que tendría que ser la persona más atinada. Lleva la tendota y llamo, pero la tendota. A la tendota hoy no vengo o mañana o echana. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Es lo que encontré. Por eso que este libro, yo decía, es un libro verdaderamente que nos enseña a hacer política, ¿verdad? Por lo menos a reflexionar. Libro Ari la reflexionara, lleva la ña tendo, ¿te acuerdan de toda esta gente que está al frente de un municipio, de una gobernación, de un congreso, de una república, de una nación, de una iglesia, de una capilla, de una familia, en síntesis, ¿verdad? Porque pegan la tendo tain. Pete non debe oñemoías, a pete non debe oyacara, ñande la tapé morubi vayaguatara. Es un libro verdaderamente político en este sentido, porque nos tiene que hacer tomar conciencia. Upianani, cuando hay la repetida, cuando ya pues una pesa y allá de allá, cuando
Nerenoi neatoi ha indente eguapue calcular endu eja hapearire enoje la de conclusión. Apenas se lleve de conclusión con angandere moita en práctica. Dereñe punuta eguero guata lleva pendebe na putu uere yesa cuareña mindu urire peñan de yarañe ereje. Que aquí le está diciendo, el pueblo mismo le está diciendo. El pueblo mismo que es muy sensato en cuanto que las cosas desatinadas que está haciendo Saúl no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre. ¿Cómo es eso? Primero luego ya ese compromiso, ese asumir responsabilidad por otro, ¿verdad? Porque él había dicho directamente el juramento, había hecho un juramento con el Señor, un juramento, o sea, un juramento suyo, pero un otro lo cumplía, un otro acá, ani, o momboaitea lleva el fardo. Hago, tú, oye, esa vaina porque oye, algunos la no entendían o no cumplían, y ahí comienza el problema, ¿verdad? Y entonces uno quiere, ante cosas absurdas, ante cosas desatinadas, quiere que a toda costa se cumpla, ¿verdad? A toda costa se tiene que cumplir. Y aquí está el problema verdaderamente. Y ahora es el mismo Jonatán, ¿verdad?, que está aquí, y el padre que le está llamando la atención, cuéntame lo que has hecho. Él le respondió, simplemente he probado, simplemente, ven, mando ahora, ya es curiosidad del hecho de decir simplemente he probado. Y así entonces el pueblo le salva a David de esta situación. Por la victoria del Señor no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque Él ha actuado hoy con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a su casa. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.